Bienvenidos a la sesión número 2 del curso de Lógica Clásica y Simbólica. En la sesión número 1 abordamos el tema del concepto. Ahora vamos a hablar del tema del juicio. Decíamos con anterioridad que la estructura del razonamiento siempre está compuesto de concepto, juicio y raciocinio. Bueno, vamos a abordar en este momento lo que es el juicio. ¿Qué es un juicio? El juicio es una verdad atribuida a un objeto afirmando o negando un modo de ser, una cualidad o una acción. O bien el juicio es una operación mental por la cual se afirma o se niega una idea con respecto a otra. Ahora bien, ¿cómo está compuesto los juicios o el juicio? El juicio se compone principalmente de tres elementos. El primero es el sujeto, el segundo el verbo y el tercero el predicado. Y se hace SVP, sujeto, verbo, predicado. Ahora bien, en todo juicio siempre está presente el verbo ser, que es el que une sujeto y predicado, de una forma ya sea explícita o implícitamente. ¿Cuál es la importancia que tiene el juicio para el conocimiento y en este caso para la lógica? En primer lugar, el juicio es un pensamiento completo. En segundo lugar, las ciencias están compuestas principalmente de juicios. Y en tercer lugar, la sede de la verdad es el juicio. Estas son las tres razones por las cuales el juicio es de capital importancia para el conocimiento. Y en este caso, para, digamos, la ciencia lógica que estamos abordando. Un famoso filósofo alemán, Immanuel Kant, hizo una división de los juicios bastante compleja. Pero nosotros vamos a abordarlo y les estamos presentando un esquema para que ustedes vean cómo clasificó este filósofo los juicios. Por ejemplo, el de cualidad puede ser un juicio afirmativo o un juicio negativo. Por ejemplo, la naranja es anaranjada, un juicio afirmativo. O por ejemplo, la manzana no es roja, puede ser amarilla, un juicio negativo. Pueden ser también los juicios de cantidades, sea universales o particulares. También podemos presentar, digamos, juicios de tipo de propiedad. Pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Por ejemplo, el plomo flota y el corcho se hunde. O sea, son evidentemente juicios falsos ambos. Pues bien, también tenemos en cuarto lugar los juicios por relación. Uno que puede ser necesario y otro que puede ser contingente. Por ejemplo, si yo veo humo, dice hay humo, quiere decir por necesidad que hay fuego. Contingente, el día está soleado. No puede ser un juicio contingente, ¿por qué? Porque también el sol, el día, puede estar nublado. Y hay también, además, otros tipos de juicios que son de comprensión, analítico, sintético, de fundamentación, de priorizar, de posteriorizar, de unidad, simple, compuesto, de composición, copulativa, condicional, disyuntiva. Y así podemos seguir, pues, de una gran cantidad de juicios que se pueden hacer desde el punto de vista de la mente o de la inteligencia. Pues bien, en nuestro tema del día de hoy no solamente estamos abordando, digamos, esta realidad de lo que son, digamos, los juicios como una parte de la estructura del razonamiento, sino que ya vamos a comenzar a hacer una serie de asignaciones de ejercicios de lógica bien sencillos para ustedes. Pero antes vamos a hacer una explicación específica de cada uno de estos ejercicios. Por ejemplo, en este momento vamos a abordar lo que son las disputas verbales. ¿Qué son las disputas verbales? Pues bien, discutir es algo muy natural en el hombre, principalmente entre personas familiares o entre amistades o entre colegas o bien entre estudiantes, uno discute. Pues bien, nosotros en esta ciencia hemos clasificado en tres tipos de disputas que existen, que la mayoría de las veces uno no sabe que en realidad está disputando, que son las disputas que son verdaderamente genuinas, que son reales, la disputa verbal y la que son aparentemente verbal, pero que en el fondo son genuinas. O sea, este tipo de tres disputas vamos a tener que en los ejercicios definir, o mejor dicho, determinar qué tipo de disputa se está haciendo en cada uno de los ejercicios. Pero voy a explicar a continuación lo que es cada una de estas disputas. En primer lugar, empecemos con la disputa genuina. Es cuando las partes discrepan explícitamente y sin ambigüedad acerca de una cuestión de hecho, de algo que existe. Esta disputa supone un desacuerdo, fíjense bien, en las creencias. Esto no se olvide, es un desacuerdo profundo en las creencias. Hay un desacuerdo entre las partes.
hemos puesto de ejemplo a Pedro y Juan. Pedro y Juan van a discutir sobre un tema determinado. En el fondo ellos no están de acuerdo. Entonces vamos a descubrir si en realidad están de acuerdo o no están de acuerdo, o es simplemente aparentemente verbal. Veamos pues a continuación un ejemplo, una disputa genuina. Dice Pedro: Luis finalmente vendió su viejo carro Fiat y se compró un automóvil nuevo. Ahora tiene un Toyota. Viene Juan y le dice: no, Luis no se compró un automóvil nuevo. El automóvil que conduce es el nuevo Toyota de su primo Alejandro. Evidentemente aquí hay una disputa genuina, porque definitivamente Pedro cree, fíjense bien, en que está usando un nuevo carro, y en cambio Juan sabe que ese carro no es de Juan, sino de su primo Alejandro. Entonces aquí hay una disputa por las creencias, es totalmente genuina. Vamos a continuación a abordar las disputas verbales. ¿Qué son las disputas verbales? Como dice la palabra, verbos, son puras palabras. La gente está discutiendo, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Lo siguiente: aparentando ser genuina es verbal. La presencia de un término ambiguo, es decir, con dos sentidos o más, en las formulaciones que dan las contrincantes de sus creencias ocultas, en el hecho de que no existe un desacuerdo real entre ellos. ¿Ya? O sea, oculta que en el fondo no están de desacuerdo. Esta disputa se resuelve reconociendo el término ambiguo y definiendo lo que significa en los distintos contextos de cada uno de los disputantes o los que discrepan. Vamos a poner, por supuesto, un ejemplo que esclarece bien dónde hay una ambigüedad, y para que entendamos que en el fondo hay un acuerdo entre los dos, pero se está discutiendo con un término distinto, ¿verdad? Sentidos. Dice Pedro: Elena vive bastante lejos de la universidad. El otro día salí caminando para verla y me llevó 2 horas llegar hasta ahí. O sea, cualquiera diría que efectivamente Elena vive lejos de la universidad. Pero ¿qué dice Juan? Juan dice: no, Elena no vive tan lejos de la universidad. Anoche subí a mi automóvil y llegué a su casa en menos de 10 minutos. Aquí definitivamente la disputa es verbal, porque la distancia, pongámosle que sea de 5 cuadras. O sea, es largo si uno va caminando, pero es corto si uno va en vehículo. Entonces en el fondo no están de desacuerdo. Están de acuerdo. Usan simplemente un término ambiguo: la distancia que se recorre, ya sea a pie o ya sea en vehículo. Y por supuesto que esto implica pues el tiempo en vehículo menor que ir caminando. Entonces en el fondo no están de desacuerdo, están de acuerdo, pero están usando un término totalmente ambiguo. En la tercera disputa es la aparentemente verbal, pero en el fondo es genuina. Esta disputa es genuina. ¿Existe alguna palabra o frase usada en diferentes sentidos por los que discrepan o disputan? Es decir, aquí hay una frase, ¿verdad? Siempre habrá pues en el fondo un genuino desacuerdo. Fíjense bien, aparentemente verbal significa aparentemente no genuina. O sea que en el fondo están de acuerdo, pero en este caso es aparentemente verbal, que significa genuina. Y vamos a dar a continuación un ejemplo de esta disputa, ya que el ejercicio, el deporte, béisbol, es uno de los deportes más favorecidos en nuestro país. Y es el siguiente: Pedro dice: Ty Cobb fue el mejor bateador de la historia del béisbol. Su promedio de bateo de toda su vida es mayor que el de cualquier otro jugador. Fíjense bien cómo pone Pedro a Ty Cobb como el mejor bateador de la historia. Sin embargo, Juan viene y le dice: no, Baby Ruth merece ese título. Acertó más lanzamientos que cualquier otro jugador. Como pueden ustedes ver, aquí hay una disputa genuina en el fondo, aparentemente verbal, pero en el fondo tanto Pedro como Juan están totalmente de desacuerdo. Es decir, aquí vemos pues que en realidad para Pedro es Ty Cobb el mejor bateador de toda la historia, y para Juan es Baby Ruth, es el mejor bateador de toda la historia. Pues bien, hasta aquí pues vamos a finalizar esta sesión, y en la próxima sesión vamos a asignar mejor dicho, antes de terminar, vamos a hacer las asignaciones. Estas asignaciones para el tema de esta son las siguientes. El libro de texto que se va a utilizar es el libro de Lógica Elemental
de su servidor, Juan Bosco Cuadra García. El libro vamos a leer, a utilizar pues este texto durante todo este curso, ¿verdad? Y las páginas que vamos a tomar todos los ejercicios de la disputa son los siguientes: de la página 39 a la página 42. Son exactamente 20 ejercicios. Estos 20 ejercicios están siempre Pedro y Juan discutiendo. Y el ejercicio va a consistir en saber qué tipo de disputa se hace entre Pedro y Juan, según los casos. Si es genuina, si es verbal o si es aparentemente verbal. Ese es todo lo que vamos a hacer sobre los ejercicios, ¿verdad? De esta asignación, de esta sesión número 2. Y hasta aquí pues esta sesión, y les agradezco su fina atención. Muchas gracias.